la segunda parte del tema de la reforma en la época contemporánea y vamos a abordar desde los mismos autores que ya desarrollamos en el domingo anterior el tema de la espiritualidad y la vida intelectual. Como texto para hacer esa reflexión vamos a tomar el texto de Marcos en el capítulo 12. Un texto muy conocido. Vamos a leer del 28 al 33. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amarle al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Note esa última parte: es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Marcos 12, del 28 al 33. No se había escuchado bien. Marcos 12. Entonces, nosotros podemos decir que la raíz de la verdadera espiritualidad cristiana es el amor a Dios. El texto creo que es muy claro con lo que está diciendo. ¿Cuál es el gran mandato? Dice, el Señor contesta con mucha claridad: el amor es la raíz de la verdadera espiritualidad. El amor a Dios debe abarcar todas y cada una de las áreas del ser humano. Dentro de ellas está incluida su mente o su entendimiento, como claramente lo expresa el texto. Entonces, en cualquier visión de la espiritualidad bíblica no puede estar ausente ni el amor a Dios ni la mente del ser humano que Él creó a imagen y semejanza y por eso le dio una mente. O sea que ninguno de los dos aspectos de la espiritualidad debe estar ausente. Sí habrá un problema cuando alguno de ellos no esté en su debida forma. El mandamiento, como hemos visto, es amar a Dios. Ahora, hemos venido diciendo que el cristianismo no es la confianza en una gran idea, sino el encuentro con una persona, y es la persona de Jesucristo. Es a Él a quien se nos manda a amar de forma completa, como hemos visto, con la mente y con el entendimiento. Y esa relación con Dios marca la relación con el prójimo, a quien se debe amar con todo el corazón y comprender con toda la mente. ¿Dónde inicia el problema? En la falsa comprensión del amor. Si nosotros entendemos el amor como un acto irracional, involuntario, ciego, en el cual la mente del hombre no tiene ninguna actuación y que es encauzado por algunas fuerzas misteriosas que anulan la voluntad del hombre, lo que tiene que ver más con la idea erótica o del amor eros del concepto griego que con el amor dentro de la escritura. Si nosotros definimos el amor como esa experiencia que anula los sentidos, la racionalidad, la comprensión del hombre, entonces creeremos que amar a Dios es igual. Y por eso se busca ese tipo de espiritualidad toda extraña, toda sensiblera y sin contenido. Si nosotros vaciamos el amor bíblico de contenido, vaciaremos la espiritualidad bíblica de contenido también.
es una consecuencia inevitable. Nosotros creemos que el amor bíblico no es o no corresponde a ese concepto que hoy se está manejando. Reconocemos sí que el amor tiene un elemento de misterio, que no es un acto de la pura y mera racionalidad humana, sino que hay un misterio en que Dios nos concedió amar y nos concede el Espíritu Santo para poder amar como Él nos amó. El problema entonces es que como se ha vaciado el amor de contenido, se ha vaciado la espiritualidad bíblica de contenido. Eso va muy unido. Como el amor no piensa, entonces la espiritualidad no piensa, entre comillas. Ese es el ideal para muchos. Pero aquí nosotros vemos que la espiritualidad cristiana también tiene que ver con amar a Dios con toda la mente. Y eso implica usar todas las habilidades, dones que Dios nos ha concedido para crecer en un entendimiento amoroso de las verdades. Con lo que uno puede decir, la vida intelectual es importante para la espiritualidad cristiana. Desde esa concepción, era importante tener un centro de educación como la Universidad de Princeton para ayudar a la espiritualidad de una nación y para ayudar a la espiritualidad de una iglesia que necesitaba pastores formados para afrontar el mundo en el que estaban viviendo. La historia entonces también resulta importante para la espiritualidad cristiana porque nosotros vemos que la historia de la Escritura es una historia de amor, es la historia redentora, la historia de la redención de Dios. Y en esta historia conocemos a aquel que vivió en un tiempo concreto de la historia, que fue nuestro Señor Jesús, en un lugar concreto del mundo con ideas, costumbres, geografía, etc. El elemento encarnacional del amor no se puede dejar de lado en la comprensión de la fe cristiana. Amar a Dios con toda la mente permite hacer una defensa clara y seria de la espiritualidad bíblica, que fue uno de los distintivos de los hombres de Princeton. Miren el asunto, estos hombres en su formación pudieron refrenar el avance de muchas ideas que nada tenían que ver con una verdadera espiritualidad bíblica. Se dice que su tarea no fue solo la de instruir a los jóvenes que entraban al seminario, sino que se dedicaron y hubo una gran producción intelectual de parte de estos hombres de Dios sobre casi todo el pensamiento de su época. Ellos se dieron cuenta que la tarea cristiana de la interpretación de la Biblia no está limitada al diálogo solo con el pasado, sino que debe responder a los retos del mundo presente y debe hacerlo con altura. Nosotros podemos ver en los hombres de Princeton que ellos no se encerraron en su universidad y simplemente dejaron que el resto del mundo siguiera caminando como si nada. Se cuentan miles las reseñas que hizo Benjamin Warfield de libros de su época de toda naturaleza. Es decir, estamos frente a un hombre que leía el pensamiento de su época, pero lo leía desde una visión cristiana, que escribió artículos sobre casi cada obra importante de su tiempo en todas las áreas del conocimiento que pudo. De un tipo de profesor de esa naturaleza es que estamos hablando. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por mero gusto? No, porque él sabía que ningún área del pensamiento humano, ningún área de la esfera de la vida de la humanidad puede estar fuera de la soberanía de Dios. Desde ese punto de vista, la fe cristiana debe iluminar todo el accionar humano, todo el pensamiento humano. Desde esa perspectiva, estos hombres asumieron ese importante reto.
Comenta Ropero que dice, la suya no fue una fe mantenida firme y ortodoxa mediante el aislamiento, sino que ellos se enfrentaron al pensamiento de su época. Él decía, no fue una mentalidad que rechaza sin conocer o denuncia sin investigar. Y eso se ve en las reseñas de Warfield. Cuando se pronunciaba sobre alguna teoría de su época era porque había leído el pensamiento de su época. No fue porque le contaron o porque a él le pareció, fue porque lo investigó y de verdad confirmó que algo en ese tipo de pensamiento iba contrario a la fe bíblica. De ahí que el carácter, digamos, el reto que plantea para nosotros la forma como estos hombres afrontaron los retos de su época. ¿Por qué esto no pasa así hoy? Alguno de los hermanos, después de la enseñanza anterior, preguntaba, ¿por qué los seminarios hoy no tienen la misma fuerza que lo tuvieron en épocas anteriores? ¿Por qué nosotros vemos en la formación de seminarios 5, 6, 7, 8 estudiantes? Y creo que eso no pasa solo entre nosotros, sino que muchos hoy no toman en serio realmente una formación para el ministerio. Parte de la distorsión es un famoso lema que no refleja más sino una idea antiintelectual que ha asumido muchas de las denominaciones, entre comillas, cristianas, basadas en la idea de que lo importante es el amor, definido como lo definimos desde el punto de vista griego, un amor sin contenido y la mera experiencia. Entonces sacan un texto completamente fuera de todo contexto para decir la letra mata, lo importante es el espíritu, sin tener en cuenta que esa letra de la que se están refiriendo de forma despectiva no es nada menos y nada más que la palabra inspirada de Dios, sin tener ese pequeño detalle presente. Entonces, es cierto que una intelectualidad sin la morada del Espíritu Santo, sin duda que producirá un condenado incrédulo muy culto. Eso es verdad. Si alguien se acerca a la Escritura como mera fuente de información o de intelectualidad, será alguien muy culto que va a tener el mismo destino que todos los incrédulos, con cultura o sin cultura. Ahí no va a haber ninguna diferencia. Pero esa distorsión de lo que es el ideal del Espíritu Santo al darnos su palabra no es lo que busca la Escritura. El creyente que lee la palabra de Dios, la palabra inspirada que el Espíritu Santo nos dejó, producto de ese estudio dedicado, el mismo Espíritu se encargará de usar el medio que Él ha determinado para renovar la mente y para cambiar la vida. Ese es el medio que el Señor ha establecido para eso. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a escuchar desde muchos púlpitos, sin ningún recelo, que la Biblia, que no importa cuánta Biblia sepan, lo importante es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado eso o variantes semejantes? Lo importante es la presencia, lo importante es la experiencia, lo importante es esto, no importa si sabes o no sabes. Un amor sin contenido, entre comillas. Una vida sin pensamiento. Bastante peligroso porque termina acogiéndose una cantidad de prácticas que caen en una irracionalidad bastante burda y en una destrucción incluso de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, donde uno ve personas que desde un púlpito se les manda a comer hierba o a ingerir cualquier tipo de bebidas y lo hacen porque creen que esa es una espiritualidad genuina. Comportándose seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios como burdos animales irracionales.
Eso es, digamos, el extremo de a donde lleva una espiritualidad vista desde esa perspectiva, a una irracionalidad que asusta en cuanto a aquello que es capaz, porque también esa irracionalidad fácilmente va a degenerar en unas espiritualidades que pueden degenerar en violencia incluso. Y nosotros vemos cuántos de esos grupos animados por ese pensamiento de que el espíritu y la experiencia les indica que se asesinen o que vayan y se pongan una bomba en el cuerpo y se inmolen, hace parte de una espiritualidad sin contenido y vaciada. O incluso nosotros hemos visto muchos grupos sectarios que se han suicidado y atentado contra la propia vida de familiares y demás. Este no es el molde de una espiritualidad bíblica que vemos, donde el Señor mismo nos llamó a amarle con todo el corazón y con toda la mente. No puede seguir pensándose que tener comunión con el Espíritu Santo es solo tener unos sentimientos indescriptibles, sino que el mismo Espíritu Santo nos insta a que escuchemos su voz en la palabra que Él inspiró. En la separación de espíritu y palabra, note que cuando la persona dice lo importante no es la palabra, sino el espíritu, hay una idea subyacente, y es que ambas cosas están separadas. Pero luego no es la palabra inspirada por el espíritu, no está su palabra unida a su persona. ¿De dónde sacamos esa idea de que podemos separar a la persona del Espíritu Santo de su palabra inspirada? Es como decir, ¿puedo conocer a una persona sin que esa persona alguna vez hable? No se puede, eso humanamente no es posible. ¿Cómo yo conozco a alguien? Porque él expresa su pensamiento, si no siempre seguirá siendo un misterio para mí. Y nosotros no podemos amar algo que no conocemos, por eso el Espíritu Santo se ha revelado, Dios se ha revelado, y en esa revelación hay una muestra de amor al permitirnos conocerle para amarle. No hay en la Biblia un amor sin contenido, no hay en la Biblia un amor sin relación. Miren cómo toda esta distorsión hace parte de que se ha abandonado un serio estudio de las Escrituras. El pensamiento tiene valor, las ideas tienen consecuencia, y es innegable que algunas ideas pesan más que otras, aunque la posmodernidad quiera negar eso. En todo esto nosotros vemos el ejemplo de estos hombres. Ellos vieron la necesidad de cultivar una espiritualidad genuina y vieron que no es posible hacer eso sin la Escritura, sin un serio estudio de las Escrituras, y vieron que no se puede hacer eso sin amar a Dios. La Biblia nos llama en repetidas ocasiones a crecer en el conocimiento de Dios, y de esa forma también crece nuestra vida espiritual. Esos son dos aspectos que no se pueden desligar, y que muchas personas hoy se empecinan en hacer sin ninguna justificación, obviamente desde las Escrituras, porque se parte de unos conceptos que se han asimilado sin haber previamente revisados. El concepto de amor que ellos tienen marca entonces cómo es que se debe amar a Dios. La pregunta es, ¿eso corresponde a la forma como Dios nos manda que le amemos? Es ahí el problema. Y ese es el problema que creo que no se evalúa ni siquiera. Amar a Dios sobre todas las cosas no implica para la Biblia perder la razón, perder la voluntad, perder el pensamiento. No implica nada de eso. Sin duda que es recomendable crecer en conocimiento, pero ahora no se puede confundir muchas veces que crecer en conocimiento
intelectual sea igual a crecer en madurez de carácter. Eso también son aspectos que se deben trabajar. Pero el mandato que el Señor da dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es decir, todos los aspectos deben crecer. Junto con el conocimiento y la comprensión y el desarrollo del pensamiento debe crecer, obviamente, el carácter. Si eso no es así, ahí hay un problema. Y esa no es la idea de una espiritualidad completa del ser humano. Estaríamos frente a un problema. Pero no podemos entonces, por alguna distorsión, decir, mira, como él sabe mucho, pero tiene serios problemas de carácter, entonces lo ideal es lo otro. Como si una enfermedad justificara un comportamiento insano por parte de alguien que aparentemente sí está sano. O sea, entonces yo no puedo hacer ese tipo de silogismos. Cuando yo veo una persona que tiene una espiritualidad dañada, yo no puedo desde ese daño decir, pero esa espiritualidad está mala, jugando con una enfermedad. Eso fue lo que hizo, digamos, Freud. Se enfrentó a personas con un sinnúmero de patologías que decían ser creyentes, entonces dijo, entonces el problema es Dios. O sea, no, el problema es él está enfermo. Hay falsas espiritualidades porque el hombre está enfermo, porque el hombre tiene un corazón pecaminoso y va a tener dificultades. Pero eso no quiere decir que el problema esté en Dios o que el problema está en la Escritura. El problema está en el hombre. Ahí es donde hay que enfocar el asunto. Si él tiene un problema de carácter, tiene un problema de carácter. El problema no está en la Biblia. No está en que lea mucha o menos Biblia. Tiene un problema de carácter que tiene que trabajar y que nosotros creemos que es precisamente la palabra de Dios la única que puede actuar para sanar ese problema. Así que no se puede exaltar el amor y pasar por alto que el fruto del Espíritu es también dominio propio, amor, y que el creyente debe buscar crecer en todas las áreas que se pueda. Debe procurar madurar en todo. Este es quizás uno de los ejemplos que vemos en estos hombres. Uno los ve no solo escribiendo tratados de teología, sino tratados sobre la adoración familiar, tratados sobre el carácter cristiano, tratados sobre el amor, aconsejando a estudiantes y trabajando porque entendieron que su responsabilidad no era solamente transmitir una información a un conjunto de estudiantes, sino formar personas completamente bíblicas. Por eso nosotros vemos, como el ejemplo que vimos con Benjamin Warfield, un hombre que escribió reseñas de casi todos los libros importantes que se produjeron en su época, pero que no abandonó a su esposa en el lecho de la enfermedad. Ese tipo de equilibrios. Hombre que dedicó su corazón a amar a su esposa hasta el último de su tiempo, pero también cultivó una genuina forma de pensar cristiana. Era un hombre de universidad, sí, pero era un hombre también de su hogar. Una cosa no tiene por qué anular la otra. Y ese es el problema de nuestra forma de pensamiento. Si me dedico a esto, entonces tengo que abandonar el resto. No, debemos ser hombres completos y cabales en todas las áreas de la vida a la que el Señor nos llame. Eso implica también nuestro trabajo, nuestras profesiones y todos los aspectos de la vida frente a los cuales el Señor nos ponga. Hombres de universidad, pero también padres, y muy buenos padres que dejaron el legado de la educación a sus hijos. Hombres de universidad, sí, pero también hombres de familia. Lo uno no anuló en la vida de ellos eso. Hombres de universidad, sí, pero también pastores. Hombres comprometidos con una iglesia a la que ayudaron, formaron, por la cual oraron. Ese es el tipo de espiritualidad, una espiritualidad integral. Una espiritualidad que sabe integrar las diferentes áreas de la vida del ser humano. Conocimiento sí, amor también.
El gran mandamiento es amar a Dios con todo el entendimiento. No se puede cumplir el mandato de amar si no se conoce a quien debemos amar. No se puede. Ahora, ¿cómo conocemos aquel a quien debemos amar? Pues por la misma escritura que Él nos dejó, por la misma palabra que Él nos dejó. Ahora, otro aspecto de eso es que estos hombres, frente a los retos de su época, no se declararon unos innovadores. Frente a todo el pensamiento que iba surgiendo de su época, ellos dijeron, tenemos una historia que es rica. Ropero en el libro hace un comentario o cita el discurso que pronunció Alexander Miller cuando Charles Hodge cumplía 50 años de ser profesor de Princeton. 50 años trabajando, y hace un comentario interesante. Él dice, ellos, refiriéndose a la primera generación de profesores, los Hodge, Alexander y Warfield, dicen, ellos no fueron dados a nuevos métodos o nuevas teorías. Estaban contentos con la fe una vez dada a los santos. No tengo reparo en decir que ni una nueva idea se originó nunca en este seminario. Su método fue bastante simple. La Biblia es la palabra de Dios. Esto ha de asumirse o probarse. Si se acepta, entonces la consecuencia es que lo que la Biblia dice, Dios lo dice, y eso cierra la cuestión. Ese era el pensamiento de estos eruditos. Ahora, entendiendo que ellos nunca se aislaron de todo lo que se pensó en su época, pero lo que sí vieron es que esa supuesta originalidad del pensamiento de muchos en su época realmente era peligroso, y que lo que se estaba haciendo no era más que repetir las viejas herejías del pasado y los viejos pensamientos que ya se mostraron carentes de toda verdad. El espíritu humilde de estos profesores reconocía que debían remontarse al origen de la fe cristiana, que era la Escritura. Conscientes siempre de que el pensamiento humano no regenerado es caprichoso y engañoso, el cristiano debe tener en cuenta la herencia que ha recibido. Y en esto voy a citar otro aspecto que es muy importante que nosotros meditemos, y es que esa fe bíblica no puede desconocer las realidades o los retos que le presenta la vida actual. Pero tampoco podemos desconocer que la mayoría de lo que nosotros enfrentamos hoy, la iglesia lo ha enfrentado en otras épocas de su historia. De tal forma que estos hombres, basados en una herencia, enfrentaron lo que les estaba planteando como desafío. Por eso Ropero coloca al título, como subtítulo de su libro, dice Tradición y Desafío. Y es interesante porque hoy a nosotros nos parece raro hablar de tradición. De hecho, hay pocos textos sobre esto, y creo que uno de ellos fue escrito recientemente por un joven profesor chileno que se llama Manfred Swenson, que se llama La Tradición Intelectual Cristiana. Tradición intelectual cristiana. A nosotros nos parece raro usar el término porque por lo general se le asocia con catolicismo romano, la tradición católica romana. Porque siempre se entiende que cualquier tipo de tradición es un ataque contra la sola escritura y se asocia con catolicismo. Pero veamos algo.
La última voluntad y el testamento del presbiterio de Springfield, redactado por Stone, dice esto: queremos que desde ahora la gente tome la Biblia como la única guía segura al cielo, y si se sienten ofendidos por otros libros que tratan de competir con la Biblia, los arrojen al fuego si así les parece. Porque es mejor entrar en la vida teniendo un solo libro que teniendo muchos ser echado al infierno. Entonces, lo que dice es en esencia cierto. Solo un libro, solo la Biblia, indica el camino a la salvación. Pero todo parece indicar que muchas personas están leyendo eso como no debemos tener conciencia del progreso del pensamiento cristiano alrededor de la historia y cómo hemos llegado a esto. Eso es muy diferente. Nosotros debemos decir, cuando hay una tradición que compite con la Biblia, no hay la más ligera duda de que hay que echarlo al fuego. Eso nadie lo discute. Pero el problema es que junto con eso no echemos al fuego los hombres que Dios le ha dado discernimiento, conocimiento en la historia para bendecir la vida de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Es claro que cualquier tradición que no tenga fundamento en la Escritura debe ser rechazada. Cualquier libro que no tenga fundamento en la Escritura no debe ser considerado valioso para la iglesia. Pero hay algo que nosotros no podemos desconocer, y es que nuestras mentes tienen una herencia. El pensamiento como hoy nosotros lo conocemos tiene una historia. No creamos de forma ingenua que somos los primeros que pensamos eso en la historia de la humanidad. Eso no es por lo general así. Al contrario, uno observa que somos los que de peor forma hemos pensado ciertos temas en la historia de la humanidad. Esa es la realidad de nuestra cultura. Hoy se exalta nuestra era presente como la era del conocimiento. Yo diría, es una era donde hay mucha información, sí, conocimiento muy poco. Personas que tengan información, sí. Personas que tengan criterio para discernirla, muy pocos, y ni siquiera profesionales. Personas que tengan un serio criterio formado sobre algo, muy pocos. Repiten como loros los conceptos que están en YouTube, salen en los noticieros, y en fin, somos muy crédulos. Hay poco pensamiento crítico, hay mucha información. ¿Cómo se maneja esa información? Si no hay una verdadera vida intelectual iluminada por la palabra de Dios, caeremos presa de todo ese mundo de información sin ningún criterio para discernir muchas cosas. Por eso era necesario fundar una universidad, para enseñar a pensar a los hombres jóvenes. Estos hombres que se edificaron sobre algo. Hay otra cosa que a veces se asume como de forma ingenua. No tenemos ninguna tradición. ¿Será que eso es cierto? La mente humana no es una tabla en blanco. Todos tenemos unos conceptos con los que miramos la realidad. El asunto es la validez o no validez de esa tradición. El creyente, ¿qué debe hacer? Evalúa cualquier tradición a la luz de la Escritura, pero eso no quiere decir que no seamos herederos de ninguna tradición. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener en cuenta las grandes mentes que Dios le ha dado a la historia de la iglesia. No podemos hablar hoy nosotros de una tradición reformada legítimamente. No somos herederos del estudio y de la interpretación de muchos hermanos piadosos que Dios ha concedido a la iglesia. En el texto de Efesios dice que Dios ha concedido maestros a su iglesia. Pero nosotros estamos muy inclinados a pensar que los únicos maestros de la iglesia son los que se paran todos los domingos frente al púlpito.
¿Y qué hay de los que enseñaron hace 1000 años? ¿Qué hay de los que enseñaron en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V? ¿Qué hay de todos ellos? ¿Qué hay de Lutero? ¿Qué hay de Calvino? ¿Qué hay del resto? ¿No son maestros de la iglesia también que Dios levantó en una época para ayudar a la iglesia a pensar con claridad frente a una circunstancia histórica concreta? ¿Pasamos por alto todo eso? Así, sencillamente por nuestra originalidad y porque somos mejores pensantes que ellos. Complicado. Ernesto, creo que... Gracias, aló. Pastor, sí, es que en 30 segunditos quería hacer un aporte. Tú hiciste una claridad muy interesante sobre el texto de segunda de Corintios 3:6, donde dice que la letra mata y el espíritu vivifica, y era importante, si hay personas nuevas, entiendan eso, como otro texto que es el que quiero citar acá, que lo utiliza mucho el pentecostalismo. Es importante si hay personas nuevas y hay gente que no lo ha entendido, y es el de Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27, ténganlo en cuenta por ahí, escriban, que dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecerá. Entonces, en aquella que el pastor explicaba en 3:6 de Corintios, clarito estaba mostrando que la letra era, tenía que estar vivificada por el Espíritu, y si no se convertiría en enseñanzas legalistas mosaicas, en letra de hombres. Pero en Primera de Juan, importante que vean todo el contexto desde el capítulo anterior, inclusive desde el verso 18, esto está en el 27. Lo utilizan mucho en el pentecostalismo diciendo: usted, vea, hermano, si usted no, yo escuché gente decir, si usted no tiene para el instituto, coja su Biblia, no se preocupe. No se preocupe, el Señor mismo le enseña todas las cosas, utilizando ese texto como para echar atrás los maestros. Eso lo viví en muchas personas que no podían. Y si usted mira el contexto de eso, está hablando clarito en el verso 26, dice: os he escrito sobre los que os engañan, y en el verso 24 antes está hablando clarito de que llegan a negar al Cristo, y desde el verso 18 antes está diciendo de todos los que aparecen con falsa enseñanza. Muy seguramente había gente que decía: oye, ven acá, lo que este señor está diciendo parece interesante. Entonces allí está hablando de los falsos maestros y falsas enseñanzas que vienen negando al Cristo. Entonces él le está diciendo: ustedes no tienen necesidad de aprender de esas cosas, lo que han oído desde el principio, y si lo han oído desde el principio es por enseñanza verdadera. Entonces ese texto nada tiene que ver con el estudio de la Biblia, es lo que quería aportar. Sí, es importante que nosotros entendamos algo. Mucho de lo que hoy se dice y se acepta como algo indubitable, como una enseñanza correcta y todo lo demás, como axiomas irrefutables, son en realidad meros prejuicios de una época que nunca han sido realmente revisados a fondo. Cuando alguien comienza a leer textos escritos por otras generaciones, comprenden que no siempre se pensó de la misma manera. Lo que hoy muchos dan por descontado, lo que muchos jóvenes de la época de la tecnología tienen como verdad irrefutable, no tiene a veces esas ideas más de 50 años y no han sido ni siquiera bien pensadas. ¿Qué decimos con esto? Nosotros debemos entender que el pensamiento cristiano ha tenido un desarrollo y que ese desarrollo es importante para nuestra comprensión de lo que es la fe cristiana auténtica. Muchas de las ideas que hoy se aceptan porque nunca se han comparado con otras que no correspondan a nuestro propio tiempo. ¿Cuántas personas leen libros que tengan más de 20 o 30 años de ser escritos?
Si usted ve en los colegios hoy, casi todos los libros que mandan son de esta propia generación. Ya no se lee el pensamiento antiguo. Y los alumnos asumen que siempre la humanidad ha pensado de la misma manera. No. Ahora, si nosotros vamos al aspecto de la fe cristiana, vemos muchos pensamientos erróneos que hoy se repiten, pero que la iglesia combatió con mucho éxito al principio, con muy poco hoy, porque se ha ignorado esos antiguos debates. Y porque creemos que hoy tenemos mejor argumento, y cuando leemos los antiguos dice realmente mucho mejor el que planteó Agustín en el siglo III que la barbaridad que estoy diciendo yo hoy. Y es un libro del siglo III. Arturo. Yo quería pasar por alto algo importantísimo que tú tocaste, el tema de la lluvia con la informática, de la lluvia de información a la cual tienen acceso los jóvenes, los niños, hoy en día, que yo más que lluvia de información llamaría lluvia de basura, que los embotan, los tuerce, les altera la mente, el corazón, y eso es importante hacer un análisis profundo de ese tema, porque jóvenes que no están capacitados para esa cantidad de información que una gran mayoría es errónea, traída a veces del mismo infierno, y que es lo que se está manejando hoy día en las redes, que uno se asusta de ver esa información, y estos niños y jóvenes están llenándose de esa basura y ni siquiera le ponen atención a la Biblia. Están en el colegio estudiando y no tienen idea de lo que es la Biblia. Nunca se han detenido a leerla. Es importante que hagamos un énfasis en ese tema. Amén. Mire, es casi que indescriptible cómo alguien, entre comillas, intelectual, así sea por mera cultura general, no lea la Biblia. Como un colegio, una universidad que supuestamente está enseñando a pensar, se da el lujo de desechar, así sea a nivel literario, que un profesor de literatura no conozca ni siquiera la poesía de la Biblia. ¿Qué sabe de literatura entonces? Y es un profesor de literatura. ¿Por qué despreciar el legado de enseñanza que tiene la escritura en muchos aspectos? Por poner un ejemplo solo de la literatura. Ahí vemos que realmente lo que obra ahí es un prejuicio contra algo. Y uno ve los manuales de literatura y dice, qué tristeza, eso no sirve para nada, no enseña ni a leer. Y tenemos jóvenes que no saben ni leer, y eso es lo que le dan en las clases de literatura. No saben hacer un análisis poético. Solamente saben escribir mal en YouTube poesías. Cosas ahí extrañas ahí que uno dice, no. Sí, hay una degradación del pensamiento. En parte porque se desechó la posmodernidad, toda la herencia intelectual antigua, sobre pretexto de un mejor conocimiento. ¿Y qué está pasando? Sí tenemos más bibliotecas pero tenemos muchas menos personas cultas realmente. Y tenemos más información, pero no tenemos personas con la formación para leerla, con la mente para analizarla y decantarla y depurarla y ver las ideas, saber pesar las ideas, como dice Lewis. No crea que todas las ideas tienen el mismo peso. Y eso es lo que muy comúnmente no se sabe hacer. ¿Por qué? Porque generalmente comparamos una idea de hoy con otra idea de hoy. ¿Por qué no vamos a la tradición intelectual que tenemos y con esa evaluamos lo que hoy están pensando? Y miremos la diferencia entre un Agustín y lo que hoy escribe en literatura cristiana. Terrible. El pastor Alexander, allá. Yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Sí, uno de los problemas más serios que seguimos teniendo es el pluralismo intelectual, en donde realmente es imposible valorar o pesar, como tú decías ahora, pastor,
el tema del peso de las ideas. Como supuestamente todas las ideas tienen la misma aceptación o deben tener la misma fuerza, nadie se preocupa por valorarla realmente. Pero cuando como pensadores cristianos nosotros entramos y empezamos a mirar que lo que tiene peso realmente es el cristianismo, no solo como expresión espiritual en medio del mundo, sino como una expresión intelectual clara, entonces cuando entendemos eso, es que miramos a las otras ideas y decimos, esto no sirve, esto es destructivo, pero necesitamos realmente tener un pensamiento que sea capaz de criticar a las ideas de este mundo. Y por esa razón también es que vemos que el cristiano de hoy en día no puede casi evaluar lo que está sucediendo a su alrededor porque no está formado para este tipo de evaluación. Miren, pienso que realmente el libro de Manfred es un punto importante porque él hace un recuento sobre cómo las ideas cristianas, el pensamiento cristiano ha ayudado al desarrollo del mundo occidental. Otro que aborda ese tema es un indio que se llama Vishal Mangalwadi. Él tiene un texto que se llama El libro que dio forma al mundo y comienza a analizar cómo la Biblia moldeó el pensamiento de una cultura y simplemente se está eso desconociendo por mero prejuicio. Hermana, José, yo creo que ya estamos como... Lo que está pasando con la... ¿sí? Lo que está pasando con la generación actual es que, y es un llamado a los padres, es una generación facilista. Todo lo que es fácil en todas las áreas. Es más fácil abrir un paquete de papas que ir, comprar una papa, pelarla, lavarla, prepararla. Así es para todas las áreas. Para el pensamiento, para todo. Los textos escolares son porque alguien sacó un poquito de acá, sacó un poquito de allá. Ya pensar en enciclopedias y en tratados y en libros de más de tantas páginas, eso no. Sí, es la generación del reggaetón. Cualquier niño que sepa rima y un poquito de percusión hace música, pero eso realmente no es producto de haber estudiado, de haber hecho algo elaborado. Y se da en todas las áreas de la vida de los jóvenes. No todo lo que hay en la internet es malo, pero hay una edad para ingresar a la internet y no es preguntar una idea y sacar cualquier página liviana, porque ni siquiera bajan un PDF, no se preocupan por saber quién fue el que escribió eso, sino es como un refrito. Alguien que masticó eso y se lo dio a los otros, y así les queda más fácil. Miren, está pasando mucho y por eso uno debe valorar el esfuerzo que hicieron estos hermanos de asumir el reto de hacer una universidad que ayudara a pensar, que ayudara a formar el pensamiento. El paradigma de la inmediatez hoy es plausible en todo. Yo tengo muchos jóvenes en la oficina que están estudiando Derecho y ellos llegan a preguntar sobre un tema y quieren una respuesta de 5 minutos. Explíqueme por qué esta teoría de la... Y decía, mira, por lo menos léete esto. No, pero no hay un resumen. No hay una pequeña reseña, una página. Y esos son nuestros profesionales del futuro. Y esa es la cultura que se está dando. Esa es la cultura que la iglesia no puede asumir. Las confesiones de Agustín, no hay un resumen. Lea la obra completa, hermano. Y no sobra decir, lea la Biblia completa, hermano. Debe estar leyendo pedacitos aislados. Todo el pensamiento de Dios. Y es la forma como Dios va a moldear nuestra espiritualidad. Una espiritualidad que realmente piense con profundidad
y que ame a Dios con toda la mente y con todo el corazón, que forme una conciencia cristiana. Entonces, hasta acá tenemos el tiempo. El hermano Jesús continuará con esta serie. Vamos a orar para darle gracias a Dios.